Bienvenidos a otro episodio de Bojanini Expert Table. Pero hoy con dos tremendos invitados y el doctor Vélez. Vamos a ser moderadores. Moderadores del tema de hoy. Somos del staff. Un tema, no les voy a decir que es un tema interesante. Casi que el mejor tema que vamos a discutir en todos estos episodios que hemos tenido. Y es el de medicina anti-aging, pero yo diría, a mí me gusta más el término de medicina funcional. Absolutamente. Porque el término medicina anti-envejecimiento le gusta a la gente, pero medicina funcional. Y traigo a dos especialistas que son fundamentales en que eso se dé. Sí. ¿Lo quieres presentar tú? Claro que sí. A mi izquierda, la hermosa doctora Ariana Sierra, endocrinóloga, especialista en metabolismo. Y a mi derecha, el doctor Alejandro Montoya, pionero en este tipo de medicina, ginecólogo y algo irreverente en sus conversaciones Absoluto. que tienen. Como a mí me gustan, los irreverentes. Claro. ¿Por qué? Ustedes se explicarán por qué traigo dos especialidades. Porque si ustedes me dicen el órgano de juventud, óyeme bien, en la mujer es el ovario. Y la vida cambió y sin embargo ginecólogos todavía hoy son muy polémicos y permiten que una mujer viva de los 50 a los 90. ¿Cómo nos lo van a explicar ellos? La doctora endocrinóloga, órganos productores de hormona, es capaz de manejar, óyeme bien, un tema tan actual como hoy, que no me voy a referir, pero sí es capaz de manejar los cambios hormonales en gente joven, transgéneros. Y ahora piensen ustedes, yo hombre joven y quiero ser mujer, y mujer joven y quiero ser hombre, yo diría que eso es, en términos costeños, ¿eso qué sería? Un sancocho. Un sancocho. Un sancocho, bien. Pero gracias a Dios existe Ariana y gracias a Dios existe Alejandro. Y pionero en medicina anti-aging o medicina funcional. ¿Preguntas tú primero o pregunto yo? Bueno, yo comienzo preguntando la parte hoy en día de que la paciente llega, sobre todo la mujer que llega a la parte de su menopausia, de su climaterio, llega donde el ginecólogo, llega donde ti o llega cualquier otro ginecólogo, le dicen, doctor, es que he oído hablar de la terapia hormonal. ¿Qué hago? ¿Qué contraindicaciones tiene? ¿Puedo hacerla? ¿Puedo no hacerla? Claro, vengan. Lo más importante, ¿sabe qué es? Es que, hombre, la menopausia le pone fecha de vencimiento a las mujeres. Y eso es una cosa que tenemos que meterlo a los ginecólogos en la cabeza, ¿cierto? La menopausia no es normal. Dios mío, bendito, por favor, que digamos que hace 10.000 años o 15.000 años la gente vivía hasta los 40 años. Ok, lo que pasa es que desde los romanos que tenemos salud pública estamos viviendo más tiempo. Entonces, obviamente, cuando se murió Jesucristo, la gente se moría a los 40 años. No había menopausias, no había andropausias, no había envejecimiento, la gente se moría joven. Pero ¿qué pasa hoy? Que hoy estamos teniendo el momento más culmen de una mujer es a los 50 años, cuando se vuelve presidente de banco, se vuelve mamá, ya dejó la mamá, quiere hacer cosas nuevas, está en el momento más importante. Sexualmente. Como un tote, ¿cierto? Y en ese momento su ovario se apaga, las hormonas se apagan y automáticamente la fecha de vencimiento comienza a correr. Y eso no es normal. Y el trabajo de un ginecólogo hoy por hoy en cualquier parte del mundo es evitar que la paciente se envejezca. Se apague. Claro, absoluto. Entonces, para eso, fíjate lo que tú me preguntabas. ¿La terapia de suplencia sí o no? La terapia de suplencia, claro que sí. Lo que pasa es que hay que hacerla especializada y tailoring, mejor dicho, confeccionada para cada mujer. El error es pensar que con una pepita solucionamos el problema. Pongámoslo en términos de endocrinología. Es como que una paciente tenga un hipotiroidismo y le digan dos cosas. Primero, señora, el hipotiroidismo es normal. ¿Por qué? Porque le sucede al 50% de la población mundial. Eso es un hecho. Pero no quiere decir que sea normal, ¿cierto? Y le digan, además de eso, con una pepita de tantos miligramos vas a mejorarte y vuelve 5 años. Eso tampoco es normal. Pero ¿encuentras alguna en que tú dices, a usted no se le puede dar? Venga, obviamente hay contraindicaciones absolutas y son muy pocas realmente. La principal es básicamente que tengas un cáncer de seno. Esa es la más grande. Esa es la más grande. Que tengas un cáncer de seno. Pero no, aguántame el cuento que esta vaina me tiene
Yo no tengo pelo. Bueno, me tienen los pelos, no. Espérate un momentico. Nos erizamos un poco. Ah, ok. Porque Ale ya me va a tocar el tema que es, ¿verdad? El primer miedo cuando una mujer en la menopausia reciente o en el climaterio dice, no, doctor, a mí me dijo mi ginecólogo, tiene 97 años el ginecólogo. Claro. No, que eso me daba cáncer de seno. Un momento. Aclaremos ese concepto. ¿Me da cáncer de seno la terapia de suplementación? No. Si tengo un cáncer de seno, puede haber una contraindicación. Claro, absoluto. Porque ahora tú nos explicas por qué esas hormonas pueden hacer crecer un tumor. Pero el cáncer te da porque te va a dar. Y ustedes, bueno, me estoy adelantando, ustedes tienen forma de saber si tienen marcadores. Claro. Esa vaina avanzó. Explícame, mejor Absoluto. dicho, te voy a dejar que expliques ese punto porque lo primero que se preguntan todas las cincuentonas que nos están oyendo, ¿será que hago? ¿Mi mamá tuvo un cáncer o no? ¿Será que me va a dar cáncer? Aclárame ese concepto bien. Entonces, ¿qué es la idea? La idea básicamente es que hay que entender que una cada 15.000 mujeres puede tener cáncer de seno. Ese es el riesgo de la población mundial. Otra cosa es como la familia de Angelina Jolie, que todas las mujeres tienen cáncer de seno. Entonces, primero, que no tenga antecedentes del cáncer de seno familiar. Y eso simplemente es una pregunta. Señora, ¿su familia tiene cáncer de seno? La respuesta es no, pues no tiene ese antecedente. Y se acabó el tema. Y lo segundo que hay que hacer es hacer marcadores tumorales para cáncer de seno, una mamografía y una ecografía de senos. Y ya, se acabó el problema. Pero eso de satanizar las hormonas y decir que las hormonas son malas es loco. Entonces, hagamos una cosa, quitémosle los ovarios a todas las mujeres a los 17 años para que no tengan problemas. Es que esto es ridículo. Simplemente es la satanización de la feminidad. Y eso a mí lo que me da piedra, se lo juro. ¿Qué tal? Hey, yo les aclaro cómo somos los costeños, precisos. A la que le dio cáncer, pues hasta las hormonas con las que nació hay que suprimirlas si tiene marcadores porque esas hormonas lo hacen crecer. Pero no fue eso lo que le dio el cáncer, es lo que yo quiero decir. Absoluto. Y por favor, no se me dejen envejecer. Entonces son cincuentonas, están menopáusicas y tienen un marido activo como el doctor Vélez, por ejemplo, y la hembra dormir. Bueno, ahorita vamos a hablar de todo, claro. Porque para mí la menopausia, y tú me lo vas a decir, es una enfermedad. Total. Bien, Ari es una endocrinóloga de hormonas, la más dura. Trabaja con nosotros acá y me siento orgulloso. Primero, me tiene flaco y buen mozo, pero también me tiene porque es que estaban hablando de mujeres. Pero a pesar de que tengo 43 años, no tengo la misma... ¿Cuántos años tenemos? La misma edad. La misma edad tenemos. Así que estamos empatados. Estamos empatados. Beli y yo tenemos 43 años y, óyeme bien, no tenemos la misma testosterona, ni la misma DEA que nos habló el doctor Alejandro. Entonces, óyeme bien, pero yo quiero llegar a la edad que dice Alejandro, 90 años, pero no solo el síntoma de la disminución de la libido es uno de los síntomas. No, yo quiero llegar sano. Yo con llegar a la edad de Alejandro estoy contento. No. Alejandro, un tipo de 97 años y mira, no representa 43 años. Entonces, óyeme bien. Ariana, estamos hablando de medicina funcional, hombres y mujeres. ¿Qué sabe un endocrinólogo? No va a saber. Si son todos hormonas y todo. Hey, esto es por dentro. Esto no. Ustedes se pueden poner botox, radies, hialurónico. Tienen la misma vejez. Están más bonitos. Estamos hablando de medicina funcional por dentro. ¿Cómo no va a estar un ginecólogo y cómo no va a estar una endocrinóloga si nuestro reloj es hormonal? Entonces, Ari, con esa presentación, ¿qué te pareció? Ay, muchas gracias. Bueno, definitivamente yo creo que el envejecimiento es multifactorial, pero las hormonas juegan un papel fundamental. Y en eso ustedes los hombres nos llevan ventaja, porque realmente ustedes saben que el testículo, la caducidad es, si hablamos de caducidad, que era el término que estábamos usando, es muy tardío en la vida. En cambio, desafortunadamente las mujeres, digamos que sí tenemos un poco de desventaja con respecto a ustedes, porque se presenta muy temprano, ¿no? Que es precisamente en ese momento de la vida en que mejor estamos, en todos los sentidos. Definitivamente yo creo que esa disminución estrogénica propia de la menopausia y que cada vez se presenta más temprano, porque eso es interesante y lo podemos hablar ahora de la menopausia precoz temprana, que creo que afecta un número poblacional muy, muy grande. Pero definitivamente
las hormonas no se pueden satanizar porque es que nacimos con las hormonas, nos volvimos mujeres, es decir, nos pasamos de niñas a adolescentes y adultas a través de las hormonas, y las hormonas son las que nos sostienen, nuestro sistema inmunológico, cardiovascular, óseo, entonces no podemos temerle. Obviamente que hay que saber elegir qué tipo de hormonas y ante un profesional que las sepa utilizar y ante todo que no haya una contraindicación real de utilizarlas, ¿no? Pues yo quería como comentar algo del cáncer de mama, que es como el temor más grande. Definitivamente, si hay un temor tan grande y hay un componente familiar tan importante, incluso podríamos hacer un estudio genético y así salir de dudas, ¿no? Porque no todo el mundo realmente, aunque mi mamá o mi abuelita necesariamente, o sea, que tuvieron un cáncer de mama, no necesariamente. Es la peor, pero no es que esté totalmente contraindicado. Total. Si hacemos otros tipos de... Es muy interesante, ¿ah? Sí. Ay, te interrumpí, pero porque a mí me gusta resaltar lo que me están enseñando. Entonces, aún con esos antecedentes podemos esculcar más con todos los marcadores, con todo lo que sea, mamografía negativa, citología negativa, marcadores negativos, más la parte genética. Genética, sí. Ok, chévere. O sea, bien. Y en el hombre. Entonces, porque si tú manejas a un hombre joven y manejas a una mujer joven, como mencioné anteriormente, a nosotros que somos, vamos a decir la verdad, somos 50, tenemos 50. A los 50 años yo llego donde ti y te digo, hombre, doctora Sierra, gano más grasa, estoy cada vez con menos músculo, me engordo fácil. Ya este man no camina igual, casi que prende empujado. Ando cansancio, no me concentro bien. ¿Cómo enfocas a un paciente que ni siquiera está enfermo? Porque son signos subjetivos. No, pero fui al médico, sí, tengo la tiroides bien y te digo la verdad, no estoy hipertenso o estoy controlado y no la hemoglobina bien y todo bien. Yo no entiendo cómo estoy así. La pregunta es ¿tenemos que esperar a estar viejos para tratarnos? Esa es la pregunta. Porque comenzamos a envejecer a partir de los 25. De los 25. ¿En qué momento ustedes me cogen, los dos, me examinan y me dicen, espérate, no tienes 60 años, tienes 38, pero tienes un pocotón de síntomas precoces y me comienzo, ¿en qué momento? Esa pregunta va para los dos. Mira, Giovanni, lo que acabas de decir es muy cierto. Es que una cosa es salud, otra cosa es enfermedad. Y eso es un camino. ¿Qué es el tema de la medicina funcional? Es llevarte al camino lo más cercano a la salud, no a la enfermedad. Entonces, por ejemplo, te hacen una prueba de tiroides. Ok, está en el rango. Por rango no es normal. Rango quiere decir que no estás enfermo. No quiere decir que estás bien. Tan simple como esto. Pongámoslo así. Una TSH, que es la prueba típica de tiroides, va de 0.3 a 4.9. Ese es el rango, ¿cierto? Pero ese rango debe estar por debajo de 2.5. Porque si te pones al rango superior, comienzas a entrar en deficiencias de tiroides cuando haces ejercicio. Es que miren una cosa, cuando uno empieza a pensar en medicina funcional no estamos hablando de energía. ¿Qué es la menopausia? Es una enfermedad de la energía. ¿Qué es el hipotiroidismo? Es una enfermedad de la energía. Por una razón muy simple, porque nuestro cuerpo es un productor de energía. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen las mitocondrias en nuestras células. ¿Quién controla las mitocondrias? Dos sistemas, tiroides y hormonas sexuales. Estrógenos, progesterona y testosterona. Cuando ese enganche se desengancha, automáticamente se cae la energía. ¿Y qué disparas? Cortisol. No tienes más opción. Porque es que el cortisol es como la planta eléctrica del edificio. Se te cae la energía y prende la planta eléctrica. Esa planta eléctrica solamente se debe prender cuando haya necesidades de extra energía, pero no como funcionamiento regular. Ese es el estrés crónico que te infarta, que te mata. Ese cortisol que dispara pues insulina, porque la forma de cortisol funcionar, hacer energía. ¿Qué hace la insulina? Que empiezas a liberar triglicéridos, azúcar, y empiezas a liberar todos esos tipos todas las grasas y el LDL para que con esos combustibles las metamos en la célula y en vez de producir alta energía y agua, produces baja energía y peróxido de hidrógeno y te oxidas. Y al oxidarte, tus antioxidantes, como la vitamina D, se te caen. Miren que esto es un juego, ¿cierto? Ese juego se empieza a deteriorar desde los 28 años.
Miren, es muy simple. Haz una foto del colegio cuando tenías 20 años y una foto del colegio cuando tenías 35, pues te ves viejo, porque ya estás empezando a envejecerte. El trabajo nuestro en medicina funcional, ¿cierto? Endocrinología aplicada, que esto es endocrinología aplicada, es evitar ese deterioro para siempre. Qué buena explicación. Qué buena explicación. Entonces, hey, no tienes que estar menopáusica. No. Y Ari, y eso sí te lo voy a preguntar a ti, porque es verdad, yo soy un duro en el tema de pelo y con toda mujer que se le cae el pelo, lo primero que le pido es una TSH. Y me viene la bellaca con una TSH en 5.6 y a veces 6 y 6.5. Y el endocrinólogo no la trató. Y yo digo, oye, ¿y eso? Como esta es endocrinóloga, lo que pasa es que esta sí es de medicina funcional. Y yo decía, Ari, pero ¿por qué no los tratan? No, es que si no, ellos, las viejas escuelas, que no les interesa lo funcional, sino, óyeme bien, ese rango, como decía, si no tiene síntomas y tiene en 6, la siguen observando. Pero en medicina antienvejecimiento o funcional es una mierda. Y eso yo siempre te lo he preguntado. Sí, realmente esto es un tema que hemos hablado antes con el doctor Giovanni. Y el hipotiroidismo subclínico, que son esas formas de TSH levemente elevadas con T4 normal, digamos que tradicionalmente tiene como unos puntos en los cuales decidimos tratar o no. ¿Y eso de dónde viene? O sea, ¿por qué se decide? Porque hay unos estudios que mostraron que esas TSH generalmente altas, por encima de 10, son las que más se relacionan con desenlaces cardiovasculares adversos. Entonces, digamos que por esa razón casi que siempre se empiezan a tratar cuando están por encima de 10. Entonces, digamos que esos hiposubclínicos que son como TSH levemente elevadas con T4 normales en asintomáticos, o sea, personas que no sienten nada, pues digamos que no necesariamente hay que tratar, o sea, hay que individualizar. Pero acá estamos hablando de una situación totalmente diferente. Estamos hablando de síntomas, estamos hablando de caída del cabello, estamos hablando de energía, estamos hablando de líbido, estamos hablando de composición corporal, porque se nos baja la masa muscular, porque se nos sube la grasa corporal. Entonces hay que individualizar. Es un tema totalmente diferente. Una cosa, mira, asintomáticos para el endocrinólogo. Pero si tú te pones a hacer 1 hora y media de consulta y le preguntas qué le pasa, no duerme, tiene pesadillas, vive con ansiedad, va al psiquiatra, tiene ovario poliquístico, tiene despelote menstrual, tiene resequedad vaginal, tiene disminución de la libido, su piel está, las uñas no le crecen, el pelo no le crece, está con pelo quebradizo, todo eso es oxidación. Entonces el paciente sí está asintomático y el paciente acaba haciendo un infarto y miocardio 5 o 10 años después porque lo dejamos llegar hasta allá. Oye, qué término bien. No nos estamos envejeciendo. Ese término es mío. Nos estamos oxidando. Pues claro. Y no es con vitamina C que se les quita esa maricada. Esta vaina hay que meterle. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, yo, que soy un tigre sexual, a mi corta edad, tomo DEA. Claro. Yo tomo DEA hace muchos años. Yo también. Porque me baja el cortisol y no es testosterona, y mantengo testosterona en el límite superior que usted me la vigila. Entonces, totalmente. Doy fe que así es. No quiero tener y no necesito ninguna pastilla adyuvante, y no es propaganda, porque el día que la necesite la voy a usar. A mí, a uno nunca le han preguntado cómo funciona, sino que funciona. Pero no, se trata de, estoy hablando de un solo síntoma. Claro. Pero que a los hombres, tú sabes que los hombres la neurona la tienen ahí abajo. Pero por eso le estoy hablando a hombres también. Pero en realidad es todo. Es tu masa muscular, es tu cerebro, es tu actitud, es tu energía. Uno de los síntomas es la libido. Uno. Pero hablemos de los síntomas en la mujer, doctor. Porque yo digo que la menopausia es una enfermedad. La gente piensa que solo osteoporosis. Hablemos de... Bueno, ya tú lo has dicho muchas veces, pero repítemelo. Pero hablemos de menopausia. Último Congreso Mundial de Menopausia, octubre de 2019. ¿De qué se trató el Congreso? Es decirle a los ginecólogos, mis amores, la menopausia es una enfermedad. Es una enfermedad por una razón muy simple. Es la principal causa de infarto y miocardio, de derrame cerebral, de enfermedad de Alzheimer, de dislipidemia, de diabetes. Para contarlo suave. Y todo eso es menopausia. Claro. Qué bien, qué bien. Sí, entonces, o sea, una mujer menopáusica hoy está enferma. Pero una pregunta. Yo
bueno, conozco varios ginecólogos que te dicen, sí, vamos a darte, eres candidata para terapia hormonal, pero llegan a los 60 años, por ejemplo, llegó a los 50 y se la dieron unos años y le dijeron, ya no más. Pero es que ahí está el tema. Es que fíjese una cosa. ¿Sabes? Ok, bueno, Sí, esta vaina se está poniendo linda. Claro. Miren, ¿Qué hacemos con esa niña no de tiene 60 años? fecha de vencimiento, pero ¿cómo hacemos entender eso? Es que tener 60 años no quiere decir estar muerto. Miren, una cosa que más me dé piedra, que un médico le diga a un paciente, eso es la edad. Eso no existe. La edad no es una enfermedad. La enfermedad es la falta de cuidado que tiene un médico con un paciente. Eso es la enfermedad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miren, hay una cosa bien importante, es que el metabolismo tiene dos partes. Es como un restaurante, tiene las mesas por fuera y tiene la cocina. La suprarrenal es la cocina de nuestro metabolismo, que es la que produce pregnenolona ideas. Con la pregnenolona ideas, tu cuerpo hace testosterona, estrógenos y progesterona. En el cuerpo, si el ovario claudica, tú produces testosterona, estrógenos y progesterona en tu cuerpo, en tu grasa y en tu músculo. Si tú tienes las DEAs bien, tienes una cosa que se llama endocrinología, que es que el cuerpo produce hormonas de forma natural. Y lo que hace uno como ginecólogo es solamente poner lo que hace falta, pero tienes que tener la cocina funcionando muy bien, con antioxidantes, con adaptógenos, etcétera, etcétera, etcétera. No, definitivamente bueno, que hay tema divino. Quería comentar algo adicional. Okay. Bueno, yo creo que acá es importante hablar de algo que se llama la ventana de oportunidad. ¿Y por qué hablo de esto? Porque desafortunadamente si tomamos una decisión tarde, podemos quitarle la oportunidad a esta persona de recibir una terapia hormonal que le va a generar un gran beneficio. Entonces, no perdamos esa oportunidad de los primeros años, cuando ya se va esa menstruación, para consultar, para hacer los exámenes, para arrancar la terapia hormonal, para dar todo lo que necesitamos y no esperar de pronto tener ya una edad más avanzada en que de pronto ya es un poco tarde para empezarla, porque también pueden haber unos riesgos, sobre todo si ya se empieza un poco tarde la terapia, ¿no? Entonces yo creo que esto es fundamental. Me gusta lo que estás diciendo. O sea, si te dejas envejecer muchos años, cuando quieras arrancar a los 70, has perdido capacidad de respuesta. Total. Pero es que vengan, yo les cuento algo. En este centro, para mí, una mujer de 37, 38 años, ya le hago exámenes. Y sin síntomas. Te aseguro, claro. ¿Cuál sería el porcentaje de detrimento hormonal por cada 10 años después de los 30? Es que es impresionante porque tú tienes, por ejemplo, en la cocina del metabolismo, donde están las DEAs y la pregnenolona, tú tienes tu máximo niveles a los 28 años. Y de ahí, a medida que se va cayendo. ¿Y cómo te derrumbas? Por estrés. ¿Por qué el estrés es deleterio? Claro. Porque te traga la suprarrenal y tu metabolismo se derrumba. Miren, yo hace poquito estaba haciendo una charla en la Universidad Autónoma de Chile. Les decía, mire, el gran problema que tenemos ginecólogos es que le pusimos nombre a los problemas por edad. Entonces, una paciente entre los 15 y los 25 años, el mismo problema se llama ovario poliquístico. Y entre los 25 y los 35 años, el mismo problema se llama infertilidad por anovulación. Y entre los 35 y los 45 se llama burnout. Y entre los 45 y los 55 se llama perimenopausia. Sí. Y después de los 55 para adelante se llama menopausia. Pero es lo mismo. Es exactamente el mismo problema. Es que las 4 patas metabólicas se descuadran. Y el arte del tema es que esa armonía funcione perfecto. O sea, aquí vamos a tener TSH, le duela al que le duela, claro. En 2.5 máximo. Mi idea, como debe ser, claro. La testosterona en el límite superior, para que se sientan. Y es verdad, yo le digo mucho a mis pacientes que es increíble que una persona pueda tener mejor cuerpo a los 50 que a los 30. Sí. Eso nos pasa mucho a los cincuentones. También porque ahí no importaba que fueras gordo. ¿Qué carajo? ¿Tú crees que a mi papá de 88 años alguien le hizo algo de medicina antigua? Nada. Mi papá no se tomó una vitamina C. Entonces, tiene Alzheimer. Entonces, miren esto. Es prevenir la enfermedad, sintiéndote bien. Doctora, ahorita hablaste del inicio o la oportunidad de la ventana, del inicio de la terapia hormonal. Yo me acuerdo cuando estábamos hace muchos años, ¿te acuerdas que le daban unos estrógenos equinos y unas cosas? Y hoy hablan mucho de hormonas bioidénticas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra para comenzar la terapia hormonal? Tiene preguntita. Bueno, eso es una pregunta. Sí, hiciste una pregunta buena. No, esa es una pregunta súper importante. Lo que pasa es que hoy en día la idea es escoger una terapia hormonal que sea similar
por eso se llama bioidéntica a la que naturalmente produce el ovario. Igual la testosterona, o sea, no vamos a dar una testosterona... Equina. Exacto, no, la idea es una Uy, testosterona... sería genial, Marina. Uy. Pero bueno. Nos conformamos con la bioidéntica. Sobre todo que soy cachaco, imagínense la felicidad. Pero los estrógenos equinos, pues obviamente fueron una terapia usada por muchos años en el inicio de las terapias de reemplazo hormonal y pues en esa época era el recurso que había. O sea, no era que lo hicieran mal, sino que eran las opciones que habían en ese momento. Sin embargo, hoy en día, pues ya tenemos otras alternativas y yo creo que no podemos quedarnos con esos estrógenos equinos porque tienen más riesgo de eventos adversos. Claro, ¿y saben más qué riesgo pasa? de enfermedades cardiovasculares, eventos trombóticos. Absoluto, además que las hormonas bioidénticas se ponen transdérmicas. Y es Así por una es. razón muy simple, porque se evitan la circulación del hígado. Perdón, del Qué hígado. bueno, del hígado. ¿Cierto? Cuando las hormonas pasan por el hígado, se dañan. Las hormonas no tienen que pasar por el hígado. Miren, yo les voy a decir, me quedan 5 minutos y este tema apenas está comenzando. Primero, están invitados a la parte 2 de medicina anti-envejecimiento. Pero espérenme un momentico. Deme abrebocas. ¿Cómo comenzamos? El primer mensaje que mando, yo no voy a atender menopáusica. Yo las quiero atender desde los 35 y a los hombres desde los 35. De los 35 O sea, también. yo no voy a esperar que nadie tenga síntomas. Yo sé que el climaterio va entre los 45 y 55, que es diferente a menopausia, pero yo quiero comenzar desde antes porque como tú dices, soy un desastre metabólico, me sube el colesterol. Si tenemos pacientes mayores de 35, ¿con qué arrancamos? Exámenes. Miren, es muy simple. El perfil metabólico completo. Es que el metabolismo Así es. tiene 4 patas. Tiroides, toda la parte de insulina y glicemia, todo el tema de EAS, las hormonas sexuales, el perfil lipídico, la insulin factor 1, la T3 reversa. Es importantísimo. Pero Ok. todo el juego, y homocisteína, todo completo. Es que uno no pide, pongámoslo diferente. Imagínense que están haciendo estados financieros. Uno tiene que usar todas las cuentas para poder hacer un diagnóstico. Uno no puede hacer un diagnóstico metabólico con una sola hormona. Totalmente. Es un tema de acuerdo. relaciones. Muy bien. Así es. Eso me gusta. Entonces, yo llego a los 35 donde ustedes dos, Ari, sin síntomas, pero yo quiero ir sano, me quiero ver sano, me quiero ver delgado, que tú eres experta también en obesidad, que también es otro de los síntomas. Claro. Por no manejar bien la Consecuencia. parte, el desastre metabólico que nos están Insulina, enseñando. cortisol, gordura. Entonces, ustedes me piden exámenes, no tengo que estar enfermo y tienen unos parámetros de lo que yo tengo que tener en todo ese espectro de acuerdo a mi edad. Y no esperar a que estén malos. Claro. O sea, yo te veo con la testosterona para tu edad bajita. Y eso no significa que no tenga mi reemplacito. Claro. Y con síntomas y sin síntomas, Claro. porque voy a esperar a tenerlos. Claro. Bien, esa mujer ya llega a los 40, se deprimen, porque ya se deprimen. Y los 40 es la mejor edad de la mujer hoy, si la tenemos al día. Claro. Entonces pedimos exámenes. Con esos exámenes vamos a hacer una terapia con hormonas de origen vegetal. Tanto en hombres como mujeres, de acuerdo a lo que nos marquen estos exámenes y los síntomas, pues Claro. somos médicos. Bien, y no esperar a que esté por fuera, estar enfermo. A mí me gustó eso, que no tienes que esperar No. para hacer reemplazo, estar con los exámenes totalmente. Totalmente. Claro. ¿Les ha gustado el tema? Esta vaina está candente. Yo me quedé con la No, pero mitad de la yo tengo un montón de preguntas que hacer, pero nos pusieron trampa ahí. Ale, comprométete con nosotros, Pues te claro, necesitamos. obvio. sí, Ari, Comprometida. tú eres parte de este staff. Óyeme bien, tengo muchas miren, preguntas. esto es más importante que votos, hialurónico, radies. Sí, embellecimiento, pero sigues igual de viejo. Quiero salud y además salud es verte bien. Claro, ¿ok? doctor. Sí. Comencemos por dentro. Los estamos esperando en Bojanini Expert Table, porque aquí no envejece nadie, que lo diga el doctor Vélez con 89. Y funcionando. Y funcionando, y funcionando. Espero que haya sido de su agrado. Vengan y siéntense en esta mesa.